en nuestro medio no podemos hacerlo, ¿sí? No podemos seguir una OMA, lamentablemente. Van a leer guías, van a ver un montón de cosas donde sí podríamos ir citándolo, sirviéndolo, pero la realidad es que en nuestro medio, y más hoy en día, no se puede hacer eso. OMA que se ve, OMA que se trata. Bueno, y segunda elección, vamos a tener amoxiclavulánico, en el caso de que el paciente haya tenido antibióticos en el último mes, que la OMA sea una OMA persistente o recurrente, es decir, que no esté funcionando el tratamiento. Por ejemplo, yo lo empecé a medicar con amoxicilina y lo veo en 2 días y el chico está igual o peor. Bueno, en ese caso tengo que rotarle el antibiótico, ¿sí? En los niños menores de 2 años, en los niños que concurren a guarderías, o si la OMA es bilateral, tengo que darle amoxiclavulánico. Del amoxiclavulánico que todos conocemos, el común, el que se consigue en cualquier lado, nosotros le damos a 40 miligramos kilo día, ¿sí? Como una dosis a la mitad de la otra, porque el ácido clavulánico tiene muchos efectos adversos, sobre todo mucha diarrea. ¿Sí? En los chicos chiquitos la diarrea a veces puede ser muy peligrosa. Ahora, si nosotros conseguimos el que le tapé la marca, pero hay un amoxiclavulánico que es 14,1, que por 14 partes de amoxicilina tiene una sola parte de ácido clavulánico, en ese caso le podemos dar a una dosis entera, es decir, a 80 miligramos kilo día, ¿sí? Si no, la dosis la hacemos a la mitad. Ahora, ¿cuándo vamos a dar un tratamiento parenteral? ¿Sí? Cuando tenemos intolerancia a la vía oral, o sea que el chico no tolera de ninguna forma tomar el antibiótico, lo toma y lo vomita. En los chiquitos que lucen sépticos, ¿sí? Que sospechamos que están bacteriémicos y que van a requerir un tratamiento parenteral. En los menores de 2 meses, o entre los de 2 y 3 meses, pero con una familia que tenemos duda si le va a dar el antibiótico o no. En cualquier duda de adhesión al tratamiento, sin que nos haga falta, sin que sea necesario estrictamente que tenga menos de 3 meses, y obviamente ante las complicaciones, que ahora vamos a ver cuáles son las complicaciones infecciosas agudas más importantes. ¿Sí? En los casos, siempre hay que tener muy en cuenta cuando nos dicen no, porque es alérgico a la amoxicilina, bueno, siempre como que volver a hacer bien ese diagnóstico, ¿sí? Porque muchas veces ustedes saben que algunas infecciones virales, cuando son medicadas con amoxicilina, aparece el rash, entonces siempre tenerlo muy en cuenta, porque en realidad no contamos con muy buenos antibióticos para alérgicos a la penicilina, ¿sí? Porque los macrólidos, que es lo que uno normalmente usaría, la claritro, la citro, no tienen mucha resistencia a los gérmenes que comúnmente queremos tratar, así que no sería como la mejor opción. ¿Sí? Bueno, y en el caso de que tengamos alguna de todas estas complicaciones, lo que vamos a hacer es ponerle ceftriaxona a 100, generalmente le ponemos a 100, 80, 100, dosis intramuscular de 3 a 5 dosis, ¿sí? Los vamos citando, salvo que se tengan que quedar internados, porque el chico, por lo que sea, lo vamos citando, y digamos, todos los días el chico llega al hospital y se da la dosis en enfermería y lo vamos viendo, ¿sí? Bueno, en cuanto al tratamiento sintomático, ¿sí? Siempre que pongan un tratamiento para otitis, van a poner concomitantemente analgesia arreglada, ¿sí? Por 48 horas mínimo, porque 48 horas es más o menos lo que tarda el efecto en hacer el efecto, el antibiótico, ¿sí? Mientras tanto tenemos que sacarle el dolor de alguna manera. Ibuprofeno o paracetamol reglado cada 6 horas por 2 días seguro, ¿sí? ¿Corticoides se pueden usar? Sí. ¿Los usamos siempre? No. De entrada, no. ¿Sí? En un chico sano con una otitis común y corriente no damos corticoides. Damos corticoides cuando ya vemos que el chico tiene mucho componente inflamatorio, sobre todo el oído externo, por ahí son chicos, viste, que vienen supurando hace varios días, el oído externo ya está como empezando a infectarse y está muy edematizado, nos dificulta mucho ver la membrana, o chicos que ya son muy crónicos, oídos muy crónicos que ya los conocemos y sabemos que sin el tratamiento corticoide antiinflamatorio no andan, ¿sí? Pero no es algo que nosotros lo pongamos de una. Se puede usar, pero no en primera instancia. En primera instancia es el antibiótico más el analgésico arreglado, ¿sí? Y tratamiento local, que son las gotitas con corticoide antibiótico, nunca poner en una otitis gotas con lidocaína, van a ver que son las que
están por todos lados, porque hay muestras por todos lados en los hospitales de gotas con lido. La lidocaína es ototóxica. Si nosotros tenemos la mínima sospecha de que el chico ese pueda tener una perforación, le arruinamos el oído, ¿sí? Entonces nunca poner gotas con lidocaína. Puede ser con antibiótico solo, tipo como ofloxacina, o como antibiótico más corticoide, que generalmente vienen con hidro o con dexa. ¿Sí? La dexa, la hidro arde un poco más. Pero bueno, nada, eso. Timpanocentesis, ¿cuándo hacerla? ¿Sí? La timpanocentesis es un procedimiento que nos permite tanto un diagnóstico de certeza, porque vamos a cultivar ese oído, y nos permite también descomprimir lo que es la presión que va a estar generando este contenido dentro del oído medio, para poder hacer tratamiento. Una vez que descomprimimos ya el oído duele mucho menos. ¿Vamos a hacerle timpanocentesis a todos los pacientes? No. ¿Sí? Hay indicaciones precisas de timpanocentesis, pero para que primero sepan qué es la timpanocentesis, nosotros lo que hacemos es, este es un oído derecho, ¿sí? Esto es anterior, posterior, superior, inferior. Nosotros lo que hacemos es, entramos, obviamente todo esto con visión microscópica, entramos, localizamos en la región, digamos, en el cuadrante antero-inferior, ¿sí? Localizamos la zona donde queremos punzar, punzamos con un Avocat y nos llevamos el contenido, y todo eso lo hacemos, tratamos de hacerlo de forma estéril para cultivarlo. Y después con el mismo Avocat o con algún otro instrumental, lo que hacemos es ampliar la incisión. ¿Para qué? Para que ese agujerito que nosotros hicimos con el Avocat no se cierre tan rápido y nos dé como una ventanita de 2 días para que drene bien todo el líquido y se pueda curar mucho mejor la otitis. Por eso van a ver que no es solo un puntito, sino que nosotros cortamos un poquito más la membrana, también obvio con la misión microscópica. ¿Cuándo indicamos timpanocentesis? Julián de Lucas está durmiendo. Falta de respuesta al tratamiento adecuado, ¿sí? O sea, si lleva más de 48 horas, ya le roté el antibiótico y todavía sigue mal, pobre, te dije a vos porque me apareces vos y a vos en la pantallita. Después no veo el resto. Si el resto se está durmiendo, bueno. En los menores de 2 meses, ¿sí? Siempre que sean chicos que no estén ya supurando de por sí. Si la membrana ya está abierta de por sí, no la tengo que ir a perforar, ¿sí? Esto es para cuando el oído está muy abombado, muy dolorido, generando mucha sintomatología y la membrana está cerrada. Ahí vamos a ayudarlos nosotros de forma, digamos, extrínseca. Menores de 2 meses, inmunocomprometidos o desnutridos graves, marcada afectación del estado general, o infecciones intrahospitalarias, ¿sí? Por ejemplo, si el chico está internado y internado hace una OMA, nosotros tenemos que considerarla siempre como intrahospitalaria y en ese caso se punza. Y obviamente también vamos a punzar, bueno, que esto es importante, en la aparición de las complicaciones, ¿sí? Que después vamos a ver cuáles son. En cuanto al seguimiento, ¿sí? ¿Cómo vamos a seguir un chico con una otitis? Primer control, lo vamos a hacer a las 48 o 72 horas después de haberle dado el tratamiento antibiótico. Esto en un mundo normal, ¿sí? En un mundo con COVID creo que lo citamos un poquito más tarde, como para que no vaya y venga tantas veces, o con pautas, ¿sí? Si el chico está asintomático, o sea, y está mejorando la otitis, continúa igual. Si está sintomático, muchas veces tenemos que reevaluar el cuadro, ¿sí? Porque puede ser que haya otra cosa dentro del oído que nos esté imposibilitando, digamos, que esa otitis cure bien, ¿sí? O tenemos un colesteatoma, o alguna afectación, otra afectación dentro del oído que no nos permite que cure bien. El segundo control, entonces, va a ser al finalizar el tratamiento, o sea, después de los 10 días, y el tercer control va a ser máximo a los 3 meses, sobre todo para descartar que no haya quedado una otitis media con efusión, ¿sí? Para ver si realmente ese oído llegó a ventilarse del todo. Ventilarse significa que se fue todo el pus y que el oído volvió a tener contenido aéreo completamente. ¿Sí? Y bueno, en cuanto a las complicaciones más frecuentes, ¿sí? Tenemos la mastoiditis y la parálisis facial.
¿sí? Acá tenemos una parálisis facial. Ustedes acuérdense que el séptimo par craneal, que es el nervio facial, que es el que se encarga de toda, entre de otras cosas, de, digamos, toda la musculatura motora de la cara, tiene su primer, segundo y tercer porción del trayecto dentro de lo que es el oído medio. Y cuando nosotros tenemos una otitis, se acuerdan que al principio les había comentado que tenemos muchos mediadores de la inflamación, ¿sí? Entonces, tanto como por presión del propio contenido del oído, como por toxicidad, por todos los mediadores inflamatorios que tenemos dentro del oído, el nervio facial puede sufrir y generarnos una parálisis facial, ¿sí? Entonces, si nosotros nos llega a la consulta un chico, lo que hacemos nosotros, nos llegan siempre, todos los chicos con parálisis facial pasan por el servicio de otorrino, ¿sí? Nosotros siempre miramos el oído para evitar que haya una otitis en ese oído, para descartar que haya una otitis, y hacemos todos los estudios auditivos, sobre todo porque haciendo los reflejos auditivos nosotros podemos cerciorarnos de que esté bien el nervio facial, o si en el caso de que estén negativos, podemos saber en qué porción del nervio facial está el problema, ¿sí? Pero bueno, eso ya es por ahí más complejo. Y tengo una pregunta, ¿la parálisis facial queda tipo permanente? No, nosotros lo que hacemos es, en ese caso, drenarlo al oído para sacar la noxa que está dañando al nervio, ¿sí? Y obviamente damos corticoides y antibióticos y vemos cómo va evolucionando, ¿sí? Las parálisis faciales generalmente después andan bien, ¿sí? Tardan unas semanas, pero van recuperando. Pero si no le sacamos nosotros lo que está dañando al nervio facial, digamos, no, pero no es algo que sea para siempre, ¿sí? Si el nervio se recupera bien, y se recupera bien en general. Perfecto. Después tenemos la mastoiditis, que como nosotros habíamos dicho, las mastoides son parte del oído medio, ¿sí? Está todo comunicado, trompa, cavidad del oído medio y mastoides. Entonces, cuando nosotros tenemos una otitis, todas las celillas mastoides también están inflamadas, pero cuando empieza, digamos, cuando se localiza más la infección dentro de lo que es la mastoides, lo que nosotros vamos a ver es que el chico va a tener en la región retroauricular, edema, eritema, tenemos pérdida de lo que es el surco retroauricular, ay, no encuentro el puntero, ¿sí? Pérdida de lo que es el surco retroauricular, edema, eritema, en este caso también hay que mirar el oído y drenar el oído, ¿sí? Dar antibiótico, internarlo, toda la cuestión. Y otras complicaciones menos frecuentes, pero que pueden llegar a pasar, son las meningitis, las encefalitis, los abscesos cerebrales, los abscesos subdurales, las tromboflebitis del seno sigmoides, las petrocitis y las laberintitis, que son mucho más infrecuentes, pero que también son complicaciones probables posibles de la UMA. Bueno, en cuanto a las vacunas, una leve cosita que les quería decir, ¿sí? Obviamente todo chico tiene que tener el calendario nacional de vacunación al día, ¿sí? No están recomendadas las vacunas para casos como aislados de OMA, como las vacunas especiales. La que tiene el componente anti-haemophilus, que es obligatoria, no tiene ninguna influencia sobre la OMA. La antineumocóxica, lo que vimos era que disminuía la frecuencia del neumococo, pero que aumenta en la frecuencia de la Haemophilus, ¿sí? Y que en realidad, esto es medio de antes de que sea como obligatoria, solo la dábamos en el caso de otitis media aguda a repetición, ¿sí? El OMAR, que ahora vamos a ver dos palabras de qué es. Y vacunas inespecíficas, que son vacunas tipo que las que dan los alergistas, no hay evidencias comprobadas, digamos que comprueben que va a tener las otitis. Después hay vacunas orales, que ahora están un poco en boga y que algunos laboratorios dicen que disminuye el riesgo de otitis media repetición, pero bueno, todavía eso es como todo lo que está en estudio. Medidas higiénico-dietéticas, esto es súper importante, siempre fomentar la lactancia materna, ¿sí? No administrar mamadera en posición supina, reducir el uso de chupete, y mamadera sobre todo si va a la guardería, evitar obviamente el tabaquismo pasivo, los saumerios, los braseros, todo lo que pueda llegar a generar, combustión. Bueno, y esto lo último es una cosa muy yankee, que les dan de comer a los chicos los chicles con xilisol, que aparentemente tendrían algún efecto en la ventilación, pero nada, eso pásenlo por alto porque es de las guías yankees y no aplica acá.
Bueno, y dos palabras que me parece que esto está bueno que sepan, ¿qué es la OMA recurrente? ¿Cuándo definimos una OMA como recurrente? Que es una patología en sí. Se da cuando nosotros tenemos 3 episodios de OMA en 6 meses o 4 episodios de OMA en 12 meses, ¿sí? Y estos episodios de OMA tienen que tener características especiales, ¿sí? No puedes, o sea, para nosotros decir que fue un episodio de OMA tiene que estar documentado por un médico, ¿sí? Tienen que haber pasado más de 30 días entre un episodio y el otro, porque si no lo podemos considerar como una otitis que respondió mal, ¿sí? O sea, 30 días entre un episodio de otro, habiendo tenido en el medio el oído ventilado o con un poco de efusión, o sea, una OME. Que haya tenido repercusión clínica para el paciente, ¿sí? No es que, sí, estaba en el control de rutina y le vio el oído y lo tenía un poco colorado y el chico no tenía ningún síntoma, ¿no? Eso no es una OMA, ¿sí? Tiene que haber tenido repercusión clínica. Tenemos que siempre ver la localización del oído, es importante siempre decir si fue de un oído, del otro izquierdo, oído derecho, si fue bilateral, si tuvo buena respuesta terapéutica o no, y si tuvo un impacto en la dinámica familiar, es decir, el chico no pudo ir al colegio porque le dolía el oído, la madre se tuvo que quedar, como que tenga un peso importante ese episodio de OMA. Entonces, cuando se dan todas esas condiciones, nosotros hablamos de una otitis media aguda recurrente, ¿sí? Es un patrimonio casi exclusivo de los menores de 3 años, ¿sí? Y si aparece el primer episodio de otitis antes de los 6 meses, se duplica el riesgo de tener recurrencia de la otitis. Esto es importante. También tiene más frecuencia en los varones, ¿sí? Y tiene que ver obviamente con la inmadurez anatómica e inmunológica de los niños, y la historia natural es que va a desaparecer, ¿sí? Porque en algún momento la inmunidad de ese chico va a madurar, toda su estructura craneofacial va a madurar, es decir, que en algún momento, si esto era un OMAR, ¿sí? Va a desaparecer. Entonces hay que dar el tratamiento como medio preventivo o como para tratar de que no tenga tantos episodios de OMA, pero avisarle a la madre que el chico, lamentablemente, hasta que no tenga más de 3 años, va a seguir teniéndolos, que después de los 3 años también, ¿sí? Que generalmente recién después de los 6 años, cuando ya está todo maduro, el chico deja de tener otitis media repetición. Pero es algo súper molesto para las familias. Siempre ver que el chico tenga las vacunas completas. Podemos indicar fluidificación de secreciones para evitar la obstrucción de la trompa de Eustaquio. Esto lo hacemos con solución fisiológica con lavaditos por la nariz. Podemos usar antihistamínicos en los chicos, corticoides tópicos. Los antihistamínicos y los corticoides tópicos, que son tipo spray nasal, los damos generalmente nosotros de forma reglada a los chicos que tienen OMAR en los meses de otoño y de verano. Sí, tipo marzo, abril y mayo, y septiembre, octubre y noviembre. Otoño y primavera, perdón, se me mezclaron los cosas. Que esto va a disminuir la inflamación. Bueno, los corticoides tienen un montón que ahora también están como ahí, como están revisándolos, pero supuestamente aumenta la permeabilidad de la trompa, disminuye el espesor digamos, de las secreciones, como que tendría buenas características. Y después podemos hacer una cirugía de una adenoidectomía o una adenoamigdalectomía, si el chico tiene amígdalas muy grandes, o podemos colocar tubos de ventilación, pero esto siempre es en última instancia. Bueno, yo creo que hasta acá estamos bien. No sé si quieren ver alguna cosa más, porque después ya nos metemos mucho en otitis media con efusión, que no creo que a ustedes les tomen mucho, y después ya tenemos como otras cosas que son más complejas. No sé si hasta acá tienen alguna duda, quieren que repasemos algo, si la doc de docencia me quiere pedir algo en particular, que les dé. Si no, yo creo que hasta acá, para ustedes está bien. Perdón, quería preguntar que no llegué a anotar la indicación de corticoide, ¿en qué caso será? Para... En la otitis media aguda, Ujú. y por ejemplo, en los chicos que tienen mucha inflamación en el conducto auditivo externo, en los chicos con otitis medias a repetición o con oídos que son crónicos, enfermos, que tienen mucho componente inflamatorio, en ese caso siempre tenemos que bajarle un poco la inflamación. Pero nunca es en primer estadio de una OMA común y corriente. ¿Sí? Perfecto. Cuando está asociada a una otitis externa, tenemos corticoides.
¿sí? Sobre todo eso, sobre todo que tenga que ver con la inflamación del oído externo. ¿Alguna otra duda? ¿No? Una pregunta de la recurrente, Sí, porque, o sea, a mí viene, por ejemplo, en la primera consulta, bueno, veo que tiene el diagnóstico de una otitis media aguda, se va con antibióticos, mejora y es cuando a los 30 días, bueno, vuelve a tener otro episodio, ¿no? claro, ¿Es así? tienen que haber pasado al menos 30 Ah, días, ok. o sea, todo, a ver, vos tenés que tener, para que sea otitis media recurrente, volvemos a la definición, en 6 Sí, meses tiene 3. que haber tenido 3 episodios o en 12 meses 4 episodios. Pero esos episodios tienen que estar documentados por lo menos con un mes de diferencia entre cada uno. ¿Sí? Si en 2 de esos episodios, si fueron, o 3 de esos episodios documentados en el mismo mes, significa que es una OMA que inicialmente no se curó adecuadamente. O sea, es el mismo episodio de otitis. ¿Se entiende? Para que sean, ay, perdón, pegó un portazo o algo en mi casa. Para que sean 3 episodios distintos, tienen que haber pasado un mes entre uno y el otro, ¿sí? En un mes quiere decir un mes con el oído sano, sí, o sea, ventilado, o con Claro. la presencia de efusión, pero sin signos de inflamación aguda. O sea, puede haber quedado con una OME y después ha vuelto a hacer la OMA, o puede hacer OMA, oído ventilado, OMA. Con un mes siempre de diferencia, si no consideramos que es el mismo episodio. Y pero en cada consulta, o sea, ¿yo le doy antibiótico? Sí. Cada vez que tenga una OMA le tenés que dar el antibiótico. Ah, ok, ¿Sí? por eso. Siempre que sea una OMA, ¿sí? Que sea Sí, sí. contenido con presencia de signos infecciosos agudos, tanto por la clínica como en la otoscopía, que vos lo veas congestivo, ¿sí? Sí, sí, perfecto, gracias. No, de nada, chicos. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una pregunta, Sí. en realidad. Sí, sí, sí. La primera es, entonces, una vez que hago el diagnóstico, desde el principio doy tanto analgesia como el antibiótico. Las dos cosas juntas, exacto. Los 2 primeros días, las primeras 48 horas, le tenés que arreglar el analgésico, porque es muy dolorosa la OMA. No sé si alguna vez alguien tuvo algo en el oído. Son de los peores dolores, son horribles. Así que vos durante las primeras 48 horas se lo dejás arreglado. Le anotás a la mamá, tantos mililitros de ibuprofeno, paracetamol según la edad del nene, cada 6 horas por 2 días. Después, solo si tiene dolor, pues no significa que no va a tener dolor nunca más después de los 2 días. Generalmente andan bien después de las 48 horas, pero o puede tener algún registro febril aislado, o puede estar un poquito molesto, entonces los 2 primeros días, como obligatorio, regladito, el ibuprofeno, ¿sí? Y después, como a demanda. No debería por qué necesitarlo después de las 48 horas, pero bueno, cada chico cada paciente es un mundo, ¿sí? Pero sí al principio antibiótico y analgésico siempre. ¿Y hay alguna, a partir de alguna edad, se puede llegar a esperar antes de indicar el antibiótico? ¿O siempre se indica el antibiótico por todo esto que dijimos de no? No, sí, yo les comentaba que están las guías americanas, que lo que ellos dicen es que en los mayores de 2 años, si yo veo una OMA congestiva, la puedo expectar 48 horas, volver a citarlo y volver a ver. O sea, como que darle analgésicos reglados sin darle el antibiótico y volverlo a ver en 48 horas. Si tenés tu consultorio de OSDE y el paciente va a volver en 48 horas, y estás recontra segura, de OSDE pongo una cosa por decir, ¿no? Lo podés hacer, ¿sí? Está bien. Chicos más grandes de 10 años, ¿eso no cambia por ahí, no lo puedo esperar más? Lo No. podés hacer, por eso, si tiene más de 2 años, el chico está bien, y tiene la OMA, y te parece que es una OMA congestiva, y que no está para medicarlo, podrías no medicar. Está avalado por la Sociedad Americana. Ahora, acá en Argentina lo hacemos, no. O sea, muy esporádicamente, lo puedes hacer con tus pacientes, pero no es como lo recomendable. Sí, Y, tengan la idea de que en realidad sí se puede hacer, pero a las 48 horas vos deberías ver ese oído de nuevo. y Sí el o sí. tratamiento de la recurrente que decías que una opción era, o sea, pero como última opción era lo del conducto ventilatorio. ¿Eso es Los los tubos de diábolos? ventilación, que son los diábolos.
Exacto. Eso es cuando los diábolos igualmente tienen indicaciones precisas de poner, ¿no? Pero si vemos que es un chico que entre todas las OMAs, por ejemplo, hace OMA y después queda con una fusión, después vuelve a hacer la OMA, que tiene además adenoides hipertróficas, amígdalas hipertróficas, que tiene una audiometría que ya perdió más de 20 o 30 decibeles de la audición, si tiene alguna alteración en el lenguaje, o si la membrana ya tiene signos de cronicidad, en esos casos, como pueden ser las atelectasias, en esos casos nosotros elegimos hacer la colocación de tubos de ventilación, que es crear una perforación de forma, digamos, no iatrogénica, porque en realidad está bien, pero sí como de forma artificial, y los tubos de ventilación duran entre 6 meses y 2 años, dependiendo del oído de cada chico, y después se caen solitos. Y de esa forma nosotros podemos hacer que el oído esté siempre ventilado, ¿sí? Que el moco que en algún momento el chico pueda llegar a acumular salga por el tubito, que eso es normal. Normal no, pero bueno, es esperable, y que el aire entre constantemente al oído, ¿sí? Equipara mucho las presiones entre la cavidad del oído medio y el exterior. Perfecto, gracias. No, de nada. ¿Alguna duda más? Sí, una última. ¿Cuánto duraría más o menos el tratamiento antibiótico en total? ¿Por Ay, cuánto tiempo? no lo dije, ¿no? 10 días. 10 días. 10 días. Igualmente, todo, o sea, el antibiótico vía oral, 10 días, ¿sí? A veces, cuando lo rotamos, a veces los extendemos. O sea, vamos viendo cómo está ese oído, ¿sí? Muchas veces, y sobre todo si rotamos el antibiótico, a veces se nos hace un poquito más largo. Pero eso lo tenés que ir viendo vos. Y acuérdense, con la ceftriaxona, ¿sí? Son de 3 a 5 días, no más que eso, que es la medicación parenteral. Perfecto, gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? Sí, yo tengo una, pero no sé si es de pronto un poco Sí, tonta. todas son buenas. Bueno, ¿la OMA contraindica de alguna manera el caso de vacunación o yo tengo, digamos, que tener una Mira, precaución? no, vos no podés vacunar a un chico que está con un proceso infeccioso agudo febril, ¿sí? Si el chico tiene fiebre, Claro, vos no lo podés vacunar porque como efecto adverso las vacunas pueden dar fiebre, uno no sabe si el chico, por ejemplo, ¿no? Vos imaginate que diagnosticás un chico con una OMA y a los 3 días va y se vacuna. Al cuarto día el chico hace fiebre. Yo no sé si no es que no está respondiendo al tratamiento antibiótico o es claro, que hizo la fiebre claro. común de las vacunas. Ahora, siempre acuérdense, esto es re importante para su examen de pediatría, que no, digamos, no hay que perder la oportunidad de vacunar a un paciente. Un paciente con mocos se vacuna igual, ¿sí? Lo que no se vacuna es un paciente que está cursando una infección aguda febril, ¿sí? Pero un chico que está con mocos, como todos los chicos normales del mundo, que por eso les decimos mocosos, porque tienen las 2 velas de moco clavadas en la jeta, a eso los vacunan siempre, ¿sí? No importa, o sea, ahí se Ok, van a pelear con enfermería, con vacunatorio, con todo, pero siempre no se pierde la oportunidad de vacunar a los chicos, eso, hagan la especialidad que hagan, lo tienen que tener muy en la cabeza, ¿sí? Sobre todo para el choice de cosas, pero para la vida eso les va a servir mucho, no perder oportunidades de vacunación nunca. Así que la pregunta estuvo buena. genial, genial, buenísimo, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra, chicos? ¿Quieren que si no también les puedo dejar mi mail? Si en algún momento les surge alguna duda con alguna de las cosas de otorrino que les vayamos dando, yo no tengo problema en contestarles. Si quieren anotar, Ah, mi buenísimo, mail sí, es perfecto. malena.bcorta.martari, así como suena, @gmail.com. ¿Qué les iba a decir? No, ustedes normalmente cuando rotan en el Elizalde vienen siempre una semana o 2 al servicio de otorrino y está bueno porque ahí ven más cosas, pero bueno, estamos siempre igualmente en el servicio dispuestos a las dudas que tengan, a lo que necesiten, manden mail, llamen, se pasen, no hay ningún problema. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda para terminar o así estamos bien? Sean tímidos, es la primera clase, después la otra les va a agarrar cansado.
Ahora todo bien. No, buenísimo, Bueno. gracias. No, Gracias. perfecto, chicos. No, por favor, chicos, gracias a ustedes. Bueno, entonces Gracias. cortamos, lo damos por finalizado. ¿Sí? Cualquier cosa mándenme mail, ¿eh? No lo duden. Vale, gracias, hasta luego. Gracias. Chao, Genial, hasta gracias. luego. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.